Inéditos e inconclusos, un podcast para aprender de la vida en otras vidas, con Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Hola Juan, ¿cómo estás? Sé que no son los días más optimistas. Querido Ernesto, sí, pues nuestros amigos oyentes tal vez ubicarán por ese comentario en qué fecha estamos grabando. Pues, seguramente esto se va a oír en otro tiempo cuando ya la situación sea otra. Pero sí, son días un poco para mí, como de reflexión y como de tratar de llevar las cosas con sobriedad, pero o sea, mientras en el mundo hay un tumulto, especialmente en mi país, eh, uno trata de llevar la cosa con serenidad y sobre todo de medir las palabras y la expresión, para lo cual a veces no ayuda mucho estar leyendo sobre un polemista casi que profesional, pero vamos a hacer el intento. Claro, porque hay que decir que hemos tenido dificultades para grabar este programa porque entre el Mundial y los días que juega México, Panamá y Colombia, que teníamos que evitar, más algunos otros juegos de mucho interés para nosotros, Sí. y luego, por supuesto, el estado anímico de Juan después del proceso electoral en Colombia. Bueno, finalmente hemos encontrado este espacio en el que vamos a hablar de alguien que para mí, en lo personal y además de manera muy, muy íntima, es un personaje crucial. Se trata de Gilbert Kane Chesterton, que es un escritor inglés que nació en 1874 y que murió hacia 1936 y que es particularmente conocido por sus novelas, dos de ellas muy importantes, como son El Napoleón de Notting Hill y El hombre que fue jueves, Sí. pero sobre todo es conocido por una serie de cuentos que tienen como protagonista al padre Brown, que es un detective muy inusual, muy extraño, Sí. y que bueno, en su época y por supuesto hasta nuestros días, sigue siendo un escritor fabuloso, no solo porque hereda, digamos, la capacidad de aventura que tenía Stevenson. A quien le rendía un culto muy intenso. Exacto, porque además le debe a él su carrera literaria Claro. en un cierto sentido, porque escribe una reseña sobre una crítica a una de las obras de Stevenson que le gana la simpatía de ciertos personajes literarios, y entonces eso le abre muchas puertas. Sí. Sino porque además, bueno, el gusto por Chesterton, el gusto por leer a Chesterton y además por simpatizar con su forma de mirar el mundo, lleno de paradojas, sobre todo de estos contrastes. Lo heredé de mi padre Ay, mira. y de hecho la copia que tengo yo de la autobiografía es una copia de 1945, de la primera edición que se hizo en castellano, No me digas, y es una herencia directamente de... de tu papá. Y aprovecho porque no me dejará mentir cuando cuento esto. Mi hermana Claudia es una gran escucha de Inéditos e Inconclusos. Saludemos a Claudia, por Dios. Pues hay que mandarle un saludo muy sentido a Claudia, que siga escuchándonos, porque, digamos, ella sabe cómo es que yo llegué a Chesterton. Y si ustedes no han leído a Chesterton, léanlo. Sí, eso es maravilloso. Mira, pero mira que me llama mucho la atención que tu ángulo haya sido el de la lectura de las obras de ficción, por el lado más literario. Ujú. De la creatividad de Chesterton, porque en cambio yo llegué por el lado doctrinario, por decirlo así, que también es muy fuerte en Chesterton, Claro. especialmente, pero uno, pues, uno no podría centrar, es un proceso de un montón de meditaciones sobre el problema religioso, el problema de la fe, Ujú. pero también un montón de temas que tocan lo político y lo social, además con un modo de proceder que está lleno de humor, pero al mismo tiempo de una fortaleza en la crítica y en la polémica,
muy especiales. Entonces, sí, yo llegué por ortodoxia y seguí a los escritos en los que elabora no solo sus dudas, sino su relación con el espacio cultural donde algo ha cambiado en la fe. Eso es muy interesante. Es muy interesante y es muy distinto. Lo más maravilloso es que es muy distinto a todos los autores que has leído sobre los mismos temas. Entonces, como que uno no solo que al principio cree que ya sabe de qué se trata y no. Descubre que este señor le está a uno mostrando, yo diría, el mundo, la experiencia humana desde una perspectiva que es la suya y que es nueva y que es apasionante, esa vez. Fantástico, porque además, o sea, me encanta porque justo vemos los dos lados de Chesterton Sí, habría que sumarle el lado de crítica literaria, digamos, y que, de polemista y de periodista, que es muy importante también. de periodista, que son, o sea, es decir, es un montón lo que escribió ese hombre. Sí, porque además realmente vivía de hacer periodismo, Sí. aunque, digamos, es famoso justo como teórico del cristianismo, como autor de ficción. Mi papá, que era como una especie de criptocristiano Ujú. o cristiano de closet, porque Porque era un anarquista. él sí era un personaje. O sea, en el mundo externo era un anarquista. Sí, era un personaje muy complicado porque, ya sabes, estuvo a punto de ser seminarista, pero se arrepiente en el último momento de estudiar arquitectura, Ujú. después de haber pasado también por algún entrenamiento militar. Sí, sí, o sea, una cosa muy extraña. Y luego, después de una vida, vamos a decir, dedicada en fin, hacer, deshacer y, en fin, termina volviendo al cristianismo y cuando murió nos obligó a todos a ir a una misa, Mm. cosa que la mitad de la familia nos parecía escandaloso. A la otra mitad, no. No me digas. Sí, Eso me llama mucho la atención porque, claro, además, o sea, porque eso te pone en un clima espiritual muy especial sí, y además es muy consonante con el ambiente cultural en el que tú has vivido. Tú vives en un país laico revolucionario por definición, la identidad mexicana y católico. y católico, exacto. Pero la identidad, o sea, yo lo comparo porque la identidad colombiana es haber vivido por años, por siglos, en un país católico que se trata de hacer laico Exacto. Sí. y casi no lo logra. Nosotros en el 91 pusimos una constitución que decía que la soberanía venía del pueblo, cuando habíamos tenido desde el 86 una constitución que decía que la soberanía venía de Dios. Fíjate, Imagínate, y tuvimos concordato y todas esas cosas. Pero más allá de lo que decía la ley, lo interesante es lo que hacía la cultura. Entonces, hay como una especie de rareza en la misa, cuando en mi cultura, digamos, sería lo obvio. claro, E incluso cuando uno sabe que está enterrando un ateo, le hace misa porque, caray, ¿de qué otra manera? claro, pero lo que hay que entender también un poco es que mi mamá era exactamente lo contrario. Mi mamá era comunista, atea, militante, ¿no? Y entonces, Mira, pues obviamente nos formamos más en las ideas de mi mamá, porque en ese momento mi papá además era laico, entonces no, tampoco es que fuera, tuviera mucho interés porque nosotros fuéramos una cosa distinta. ujú, Entonces por eso cuando llegó ese momento de ir a la misa fue como, ¿eh? ¿De verdad? sorpresa. ¿No? ¿No? Mira tú. Pero bueno, inéditos e inconclusos. Quizás por eso, en parte, a mí me gusta tanto Chesterton, porque Chesterton lo que tiene es un ojo muy agudo para detectar todas estas paradojas, ¿no? Sí, sí. La paradoja del ateo que se hace cristiano o del cristiano que sabe del demonio, que veremos luego como, Tenemos que pasar por ahí. A mí me parece que eso va hondo hasta en la prosa. claro, Es decir, y después, como a mitad de camino, veo que a él le entusiasman los autores
que tienen esa misma capacidad Ujú. de o sea, que en la expresión de una idea se puedan mostrar varios aspectos simultáneamente hasta que la idea se redondea, pero la idea casi que no se decanta por uno de los polos, sino que necesariamente expone una paradoja. Y lo que me parece, o sea, que además, o sea, digamos, en la frase, en la prosa y en el ritmo que tiene, porque es una cosa preciosa, el ritmo de la prosa de Chesterton. Yo te confieso que este es mi primer libro en inglés que leo Ok. de Chesterton. Me había leído El Candor del Padre Brown y Ortodoxia y otras cosas en ediciones castellanas. Ujú. Sí, sí. Pero, es decir, pero creo que me he perdido de una maravilla porque es que esto es una fantasía, realmente. Pero además, ¿sabes de qué me informé para preparar este episodio? Es que después de la Primera Guerra Mundial él se va a enfermar gravemente Sí, y entonces, pero casi no se levanta, por Dios, eso fue una enfermedad larguísima. sí, casi no se levanta. El Exacto, año 14 a 15. exacto. Y entonces ya después ya no puede escribir personalmente, entonces dicta, Dicta. dicta. Entonces o sea, por eso tiene ese tono Llega a una especie de estilo conversacional. conversacional que es muy el que está en la autobiografía. En la autobiografía, que es un texto tardío, digamos, se publicó póstumamente Exacto. y se terminó de escribir seguramente muy poco antes De que de la murió. muerte. Exacto. Y entonces es interesante porque ese estilo tan fluido, digo, no, obviamente su prosa en general es muy bueno, pero es la prosa específicamente de la autobiografía, Ujú. es una prosa Es una súper conversada. súper conversada. O sea, hablaba con alguien. Claro, sí, y hay ciertas como muletillas y ciertas vueltas porque él se permite irse en una meditación y de pronto dice, pero el punto es este. ¡Pam! Exacto. Sí, o de pronto dice, bueno, anyhow, y como que resume, pero es como si se permitiera irse, y eso también es bello. Exacto, porque justo a mí me queda claro que lo que va haciendo es acumulando recuerdos, a veces con un orden determinado, porque luego lo llevan a escaparse por distintos lados y luego Sí, tratar de volver. y puntualiza unos detalles que uno dice, y son muy, muy lindos. Eso muestra también como una sensibilidad, a mí me pareció una sensibilidad a la vida cotidiana, a los objetos, a los lugares, Ujú. a la arquitectura y el urbanismo, Sí, sí. diría yo. Sí, que es como nace el Napoleón de Notting Hill, Sí, tal cual. caminando por un barrio de Kennings. Exacto, Kensington. Sí, bueno, o sea, vamos a otra cosa. O sea, vamos a tener que decirle a nuestros escuchas que nosotros somos inéditos, inconclusos y victorianos, Claro, por supuesto. porque ya, es decir, en la conexión de Chesterton con Stevenson es explícita, pero con todos los otros autores, sabes que la mitad de los autores de los que hemos hablado están gravitando en esta zona, pero esto tiene un sentido muy importante y es el cultivo de las memorias, las biografías y las autobiografías en la lengua inglesa entre los siglos XIX y XX. Es decir, no es chauvinismo, aunque parecería. Ujú. O sea, yo no creo que tú seas pro británico o anglófilo o una cosa así. No, yo lo que puedo decir es que yo heredé ese gusto por esos escritores y esas formas culturales. O sea, es inverso, es de los escritores a su cultura y no de la admiración de la... Exacto. yo creo que eso pasa. Yo creo que eso pasa. Sí, porque en este caso no es que yo haya elegido leerlos porque yo tuviera un gusto particular por la cultura británica. O sea, de hecho, en algún momento dije que raro, me gustan más los escritores ingleses, ¿por qué será? ¿No? Sí. Pero por lo que pasa es que, claro, yo supongo que hay una mezcla, como en todo, de distintas causas. Una era que muchos de ellos fueron lecturas que me heredó mi padre, ¿no? Mm. Leía con él, me regalaba esos libros. La otra cosa es que además era lo que se publicaba entonces, En la época, sí, en la época, y entonces circulaba muchos y era fácil de conseguir, sí, fáciles de conseguir las obras en español, y entonces uno empezaba a... sí, sí, Y bueno, pues entonces acaba con un gusto adquirido, sí. pero además hay que decir que es una época extraordinariamente interesante
Y creo que en los distintos episodios que hemos visto dentro de Inéditos Inconclusos nos podemos dar cuenta cómo es un momento de ruptura muy fuerte, de un vigor intelectual extraordinario, pero que trataba como de salir como de un corset o de una cultura Sí, como de una cerrada. camisa de fuerza muy. Exacto. Sí, fíjate que lo dice Chesterton, que los vicios y las virtudes que se llaman victorianos en su tiempo, en el tiempo en el que está escribiendo, Ujú, no son ni los vicios ni las virtudes que fueron propias del periodo victoriano. Y de pronto uno ve que lo que él ha llamado victoriano, que para uno es esta cosa como encorsetada, muy esquemática, muy reprimida, significa de todas maneras una entrada en la modernidad, ujú, una creencia súper fuerte en la ciencia. Uno pensaba, por ejemplo, cuando uno lee la historia de la ciencia, que Darwin había tenido que luchar muchísimo para que aceptaran sus teorías y para que lo comprendieran. ujú. Pero en los momentos en los que Chesterton está escribiendo, Darwin es sentido común. Es más, Aunque claramente él dice que conduce al nihilismo y que conduce... por supuesto, pero uno no se imagina que a finales del siglo XIX la gente está, es decir, oh, perdón, uno no. Ahí sí tengo que confesarme súper colombiano, criado en el colegio de curas, de abuelas. No, tengo una abuela que la española era bastante descreída, Ujú, pero la colombiana era de rezar. Entonces, digamos, para mí el 19 es la época de afirmación de los valores católicos, ¿sí? claro, Entonces me parece rarísimo, o sea, mejor dicho, lo veo como en la perspectiva claro. del lector joven. El lector joven se sorprende, ¿cómo así que los decimonónicos no son unos señores, todos serios? No, señor. Son los modernos fantásticos con problemas existenciales muy profundos, que tienen el socialismo, el comunismo, el nihilismo. Tienen a Nietzsche, discuten sobre eso. Ujú. Tienen a Darwin y discuten sobre eso. Sí, 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 Y es una cosa que la cultura en la que yo crecí se retomó después de muchas tensiones y muchas luchas. claro. Entonces es bello ver esas tensiones modernas, esas paradojas del mundo del final del 19 en el propio Chesterton. Eso me pareció fenomenal. Fantástico. Inéditos e inconclusos. Bueno, recordarle al auditorio que este episodio está basado en la autobiografía de Chesterton y, digamos, para encauzarnos un poco a contar algo de la vida de Chesterton, Ujú. hasta ahora hemos dado vueltas alrededor de la autobiografía y del significado para nosotros. Yo quisiera comenzar un poco diciendo que en contraste con otros autores que hemos visto, si yo tuviera que escribir una autobiografía, trataría de hacer algo parecido a lo que hace ¿Por Chesterton qué? porque tiene una mirada sobre sí mismo tan divertida, tan poco solemne. Es decir, no nos está contando cómo llegó a ser el más grande, no nos está revelando secretos de nada, nos está diciendo que se divirtió mucho en su vida. Ujú. Sí. Y a mí en particular, el inicio de la autobiografía me parece fantástico. O sea, es quizás mi parte preferida Ujú. porque lo que confiesa es que él no puede dar testimonio de haber nacido. Que acepta haber nacido de oídas. Exacto, y que acepta haber Ese nacido es un chisme que le contó otra gente y que lo... y que lo da por bueno, ¿no? Sí. O sea, es un acto de fe, Sí. ¿no? Es un acto de fe creer que nació en una fecha determinada. Yo creo que hay algo, ¿no? ¿Te acuerdas en San Agustín? Es que me acuerdo porque ese es el párrafo de las confesiones que cita Wittgenstein para comenzar las investigaciones. Algo así que él no se acuerda ver cómo aprendió el idioma. La lengua, sí. Sí, Ujú. sí. Exacto, Sí, y es un texto muy inocente el de Agustín, y yo creo que el de Chesterton es todavía más candoroso. absolutamente. Las primeras 30, 40 páginas, el primer capítulo, El primer capítulo. es un capítulo profundamente infantil Ajá. y con una frescura.
Ujú. maravillosa. Tiene como un problema fundamental y es, ¿qué significa recordar? Exacto. Entre recordar e imaginar. Y él comienza con una imagen preciosa que es como su primer recuerdo, que es un puente. Hay una llave. Es un joven cruzando un puente. Es un joven que cruza un puente que va hacia un castillo, Exacto. donde hay dos personajes, Ujú. ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo básico. Ese es su primer recuerdo y lo describe con diferentes perspectivas, me parece, como diferentes grados de acercamiento, Ujú. de definición, y pronto le deja ver al lector que es un teatro de títeres, es un teatro de marionetas, y además que es un teatro de marionetas que su padre había construido para él y su hermano. Y su primer recuerdo de la vida es una escena de un drama que tiene lugar en el teatro de títeres. Es una cosa preciosa. Efectivamente, es increíble. O sea, esa parte es muy bonita, es como inicia, de hecho, el segundo capítulo de la autobiografía, Ah, es el segundo el que estoy diciendo. pero que conecta muy bien con lo que ha venido diciendo antes, porque justo lo que yo quería decir es que en contraste con otros autores que hemos leído, si hay un personaje que es fundamental en Chesterton, es el padre. Ah, mira, sí, O sea, tienes toda la razón. Es claro, el primer capítulo es como el establecimiento del clima moral exacto, en el que se cría en que nace y en el crece. que él nace, Ajá. y eso quiere decir la atmósfera que se había producido en su familia paterna, el personaje de su padre y su familia, Ujú. sus hábitos, su comportamiento, sus gustos, y le van a uno explicando como una especie de nociones básicas del sistema de clases sociales inglés, tal como se vivía a finales del siglo XIX. Es decir, uno está viendo una cosa que es súper intuitiva, cómo era mi padre, que me alcanzaba yo a enterar de cómo era él, que es además un tipo de persona que ya no existe, según dice Exacto, sí. sí, esta gente ya. Ujú. Que es un liberal tradicional, es decir, es un burgués que tiene sus sirvientes, Sí. pero que tiene una relación muy particular con los sirvientes y con la aristocracia, Son las autoridades superiores, sí, la ¿no? aristocracia y la nobleza. Porque es muy rígido hacia abajo Sí. y no tiene quien lo gobierne hacia arriba. O sea, esa es la gran crisis de los victorianos, que eso desaparece, o sea, que la forma en que digamos, el poder o la aristocracia. La jerarquía social se impone sobre la conducta. Exacto, y en cambio ellos son muy rígidos con los demás. No hay quien los haga ser rígidos, sino que ellos quieren ser rígidos. Y entonces, un poco lo describe como, Sí, no es que desprecien a sus subordinados, sino que no pueden tocarlos, exacto, y no no pueden, pueden ser amigos de ellos, no pueden tratarlos. exacto. Y entonces, me encanta el pasaje en donde él amenaza con usar la H, porque, Ah, sí, sí. no, con no usar la H. Con no usar la letra H. ¿No? O sea, que no pronunciar la H, Sí, porque eso era hablar como los sirvientes sí. y eso les parecía extraordinariamente escandaloso. Entonces, ¿cómo como niño él se atrevía a no usar la H, ¿no? Pero que él lo enfatiza justo para dar a entender cómo, contrario a una sociedad democrática como la que le va a tocar vivir después, en la que la relación con los trabajadores es diferente, Ujú. en esa, ¿no? En esa ni el habla, ni la familiaridad, ni nada formaba parte de eso. Ningún gesto, ningún gesto. Ujú. Y tienes que tener como una conciencia de tu lugar que te lleva a no meterte en el mundo de los nobles y no meterte en el mundo de los sirvientes. Exacto. No, o sea, simplemente no te metes. Y de pronto, claro, por contraste, la siguiente generación va a ser la generación en la que aparece ese personaje que es tan definitivo en el siglo XX en todo el ámbito de influencia europea, que es el snob. Ujú. Exacto. Y él mismo se caracteriza a él y a sus amigos como snobs. Sí, frente a, es que justo frente a los dogmáticos, ¿no? Me parece. Ajá. Es que estoy justo buscando mis notas donde habla de eso. Notas.
en papel, notas en papel que dice ahora. manuscritas. Ya nos dijo Ernesto que no podremos acceder ni tomar una foto ni nada para los archivos de la memoria caligráfica de este podcast que requiere. Es decir, ya nos va a tocar hablar con los miembros de la Priani State a ver si podemos acceder a algún tipo de imagen. Exacto, bueno, pero lo dices bien. No, no encuentro mi nota, pero porque según yo, él distingue entre los snobs, donde él se encuentra, y los dogmáticos, en donde se encuentran los vegetarianos y otros personajes. Sí, claro, porque hay unos que son, sí, sí, yo creo que describe en todo el libro, Chesterton, el cambio de las identidades sociales y culturales entre el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. La gente comienza a buscar en qué creer, Exacto, porque hay una, yo creo que sí, sí, porque va dejando de creer y se va contentando con unas ciertas convenciones sociales para los ricos. Pues la Iglesia de Inglaterra tiene sus maneras de conservarse como espacio social, pero la gente se va alejando, la gente va cambiando, se va acercando a sociedades que tienen como una función medio social, medio de referencia ética, medio cultural, cosa que no le pasó a su padre. A exacto, su padre lo creó y lo educó su profesión y una cosa muy importante que me pareció preciosa, sus hobbies. exacto. Y tenía muchos. Tenía muchos jóvenes. Y lo mejor es que tenía una especie de claridad entre la división de la vida en lo que es el trabajo. Además, el señor había trabajado en una empresa familiar de bienes raíces que llevaba varias generaciones y tenía muy delimitado el tiempo que le dedicaba a eso y el tiempo que le sacaba en su casa a trabajar en cosas que le hacían profundamente feliz. Como el teatro que le construye a... Exactamente. Pero hacía N millones de proyectos Sí, 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 o sea, Chesterton dice, pintaba y hacía y construía y tal. y los acumulaba porque eran como simultáneos. Sí, uno, el señor era Leonardo da Vinci, pero en privado. Exacto, Increíble. exacto. Ya encontré la nota, divide entre snobs y pedantes, y los pedantes son los socialistas, los vegetarianos, Claro, es decir, todos estos que ostentan una, claro. como una moral superior. Uno podría decir la superioridad moral de los progresistas por un lado Ajá, y la superioridad moral de los tradicionalistas por el otro. por el otro lado. Ahora, es quizás parte de lo que es muy valioso ya del segundo capítulo, es que justo es donde declara que su infancia es feliz y hace un contraste que a mí me gusta mucho con Stevenson. Porque dice, claro, Stevenson dice que los niños eran soñadores y que se escapan a las nubes y se van al, ¿no? Pero que él no. O sea, que él era un niño realista, que él sabía Sí, dónde estaba. y que él sabe perfectamente la diferencia entre mentir Exacto, y ficcionar. exactamente. Y dice, o sea, sostiene casi que con ejemplos fenomenológicos, uno podría decir, como con situaciones de la infancia, ¿por qué sabe uno que un niño sabe perfectamente que algo que está viendo en un teatrino es una historia que le están contando Exacto, y que le están proponiendo algo? O sea, estos señores están ahí, pero no están ahí, pero él domina la lógica del juego de la ficción. Y va introduciendo una cosa que me parece fundamental a lo largo de toda la obra, que es la noción de la imaginación. exacto. Sí, Y ahí declara algo que me gusta, por eso me gusta todo el espíritu de la autobiografía, porque dice que no ha dejado nunca de jugar. sí. Ah, sí, Y entonces, claro, uno lo ve a todo lo largo de la autobiografía como justo hablar de la imaginación, sí. de que es estrafalario, de que hacía cosas absurdas, que es parte de su juego. Y entonces, de la esposa habla muy poco, pero cuenta una anécdota de la boda Bellísima, pues muy que rara, es muy fantástica, extraña. es rarísima. Es la extraña, o sea, él se va a casar, tiene lo del matrimonio, ¿no? Está pendiente del matrimonio, pero antes de llegar al matrimonio va a ir al pub y va a pedir que le vendan un vaso de leche. Acto seguido, va a ir a la tienda al lado a comprar un revólver. Sí.
Sí. Y después pasa algo más que yo me acuerdo, pero todo es muy chiflado. Claro, o sea, compré esos dos y por supuesto, después de eso, pues los amigos y demás han creado miles de historias de por qué lo hizo y él dice simple y sencillamente que por supuesto no pensaba comprar la pistola ni para matar a su esposa, ni para suicidarse él, sino para protegerla de los piratas. Ah, sí, porque se iban de vacaciones a no sé dónde y quería protegerla Exacto, de los piratas. exacto. ¿No? O sea, Sí, ¿no? es una cosa muy loca. Entonces, bueno, en fin. Además, está como proyectada, es una cosa muy excéntrica y muy juguetona proyectada sobre un campo que es un poco, o sea, uno asume que sus contemporáneos son un poco sentimentales, que están llenos de romanticismo, de una especie de idea nacional, sí, un romanticismo nacionalista. Ujú. En su relación con su patria y con su tierra y con la cosa. Entonces, este tipo sí es bien raro Bien, claro. porque funciona con otra lógica, no es la lógica emocional. Claro, ese es un niño realista que se convierte en un joven que está medio, Artista, para empezar. sí, artista. Porque tenía ciertas cualidades para dibujar y entonces lo ponen a estudiar dibujo, lo cual, en fin, pero eso es un poco más adelante, porque primero Es un poco más adelante, porque lo mandan a un colegio. viene su periodo de educación, Sí. donde va a conocer a sus dos mejores amigos, pero el periodo de la educación lo define así. Es el periodo durante el cual me instruía a alguien que yo no conocía acerca de algo que yo no quería saber. Y lo mejor de todo es que la estrategia para atravesar ese periodo es que es un periodo que le impone una nueva socialización. La socialización de casa era una cosa y ahora estar con un poco de preadolescentes le va a enseñar una cosa. Ahí sí va a aprender a fingir. Exacto, Y entonces toda la socialización de la primaria y del comienzo del bachillerato es aprender a fingir. Y lo que más tiene que fingir es que es un vago exactamente, que siempre estaba dormido. y que no sabe nada de nada. Exacto. Que siempre, sí, porque eso de responder bien las preguntas no está bien visto socialmente entre los chicos. Eso de saberse la historia de Roma y de Grecia y de poder leer y de haber memorizado un poema, eso no se hace, no se dice. Y por eso llega Chesterton a admirar a algunos de los profesores que dicen, el señor tal. Esta sí tiene muchos nombres, esta autobiografía. Sí, sí. Muchos, no se puede hacer un índice onomástico fácilmente, No, porque además aunque muchos son célebres, aunque muchos son muy célebres. algunos son célebres, muchos no lo son, Ujú. o por lo menos no son conocidas fuera de Inglaterra, entonces también es Exacto, complicado, ¿no? sí, exacto. Se nota que son personajes célebres en su tiempo, En su tiempo, sí, claro. en su ámbito sociocultural. Pero entonces hay profesores que logran sacarle, o sea, hacer que deje de fingir y que por fin muestre que a él sí le interesa saber ciertas cosas. Y uno se entera de que le gusta el griego, Claro, de que le gusta la poesía y que le gusta hacer ciertas rimas, pero que sobre todo le gusta dibujar. exacto. Y ahí va a conocer a sus dos mejores amigos de toda la vida, Ujú. que son Bentley y Lucien Oldershaw. Me encanta como caracteriza a este último porque dice que era sensible y tímido, pero además tenía la mala costumbre de querer hacer algo. Sí. Y entonces Sí. es el que los lleva a los Y tres. ese sí tenía como iniciativa. Exacto, Ese es el que, a él es el que se le ocurre hacer la primera revista literaria, ¿cierto? exacto. Y formar el club de debates y hacer todas estas cosas. Sí, él sí quería hacer algo. Y es increíble porque, bueno, los conoce y luego él va a organizar la fiesta de 60 años de Bentley. O Increíble. sea, es una amistad y me gusta, además, es algo que hemos ido encontrando también, que es el reconocimiento a la amistad y a los amigos y a los conocidos, que Chesterton también lo hace. Y es fundamental. Sí, es como si escribir una biografía o una autobiografía fuera el momento de recapitular uno por uno las personas con las que uno se ha encontrado y han sido significativas en su vida y le han dejado una huella. Exacto. Que yo supongo que además eso es la memoria, ¿no? O sea, uno recurrentemente recuerda
a las personas que le fueron queridas, incluso cuando las cosas no terminaron bien, pero Sí. fueron queridas. Sí, que fueron de momentos determinantes, enseñanzas, pruebas atravesadas en compañía, pero también tiene uno como esos amigos largos, esos amigos que lo han acompañado a uno por décadas Ujú. y que de pronto tiene uno la satisfacción de haberlos visto crecer, porque él mismo, al narrar esto, puede decir casi que en la misma frase lo que esta persona era en ese momento y lo que llegó a ser y toda la cantidad de aventuras que hay en medio. Es increíble. Es increíble. Y yo creo que uno con un poco de atención puede hacer ese ejercicio tratando de narrar su vida. O sea, cómo es que terminamos siendo amigos este tipo y yo? Exacto. ¿Y qué pasó después, no? ¿Y qué pasó después? ¿Y cómo es que habiendo pensado esto al principio, después pasaron todas estas cosas y esas afinidades tienen una lógica en la explicación romántica, pero en la lógica de Chesterton las afinidades se modelan de otra manera. O sea, yo creo que son de talante, pero no hay una sustancia espiritual que llamemos alma, el nombre del alma, no hay, ¿No? para nada, no le hace falta el concepto. En cambio, las muestras de camaradería, las muestras como de fidelidad entre los amigos son muy importantes. Así es. Sí, sí, a mí eso me pareció impresionante y va del principio al fin del libro. Así es, absolutamente. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. El siguiente tema que me parece a mí súper interesante, porque además es algo de lo que me he estado ocupando recientemente, es cómo narra cuando ya está estudiando artes, cuando está intentando ser artista, aunque se dará cuenta al final que para lo que es bueno es para escribir versos y para escribir, Para escribir en general, sí. digamos, trata de describir cómo es que conoce al demonio. Ah, pero un momento, es que es, a ver, o sea, la parte del colegio es como muy institucional y termina como en fulanito se fue a Cambridge, fulanito se fue a Oxford, fulanito hizo no sé qué, y todo el mundo como que tomó el camino que socialmente lo iba a llevar a un lugar sobresaliente. Pero en cambio, lo que dice de él mismo es que al entrar a la escuela de artes se volvió loco, Ujú. se enloqueció y conoció al demonio. Y lo que más me gusta es que tiene que explicar qué significa conocí al demonio. Y él dice, pues, conocí al demonio. Y al, Pero lo más divertido es que nunca dice cómo conoció el demonio o qué es el demonio. Bueno, al menos que tú tengas otra lectura, pero lo que sí hace, yo creo que es psicoanalizable, pero explícito no está. y explícito no está. Yo creo que uno puede hacer una escarbada, pero tiene que ser simbólica, tiene que ser interpretativa. O sea, no tenemos un relato, salvo tal vez el relato de la Ouija, que lo pone como, Por eso, es que son dos, o sea, es que se hace espiritista, aunque, sí, claro, no entendemos con qué grado de profundidad se hace espiritista, sí, hay que decir que el espiritualismo para la época era una tendencia ritual, filosófica. filosófica, teórica y también práctica que la gente del final del 19 comienzo del 20 cultivaba. Y era una práctica social también. Sí, sí, La porque gente se reunía a invocar espíritus con mediums. sí, sí, él jugaba, entre comillas, con su hermano, con la Ouija, Sí, y su papá lo retaba, y tiene esta, sí. este, esta anécdota muy, muy, muy simpática. Pero su papá era radicalmente escéptico y estos chicos se creían todo. Sí, Así es, así es. Entonces les dice, a ver, ¿cuál era el apellido de soltera de la tía fulana? ¿No? Entonces, obviamente la Ouija no les da una respuesta, pero luego resulta que le vuelven a preguntar y le dicen Manning, y entonces se da cuenta que la tía estaba casada Sí, esa historia. con el cardenal Manning, que es un personaje
que aparece y desaparece de forma muy... Claro, dice que finalmente la fotografía o el cuadro, la imagen de que Manning está en su cuarto, Sí, sí. que era uno de esos héroes, lo vimos cuando vimos a los victorianos ilustres, eran son unos de estos héroes del catolicismo inglés, ¿No? Pero que está ahí y que es todo un personaje, claro, y está pues, ligado con la vida de Chesterton. luego, además, claro, reconoce la importancia que tiene Conan Doyle, que es el gran espiritualista inglés o que populariza el espiritualismo, Mm. pero luego cómo eso convive con él, con la teosofía y el ocultismo. Porque Eso te iba a decir, toda esa sección me ha hecho pensar en tus videos y en toda esa cantidad, o sea, es que son un montón de personajes los sí, que tú has tratado al hablar de ocultismo. o sea, acabo de hacer un video sobre Madame Blavatsky No digas, y luego leo la descripción que hace de Madame Blavatsky en la autobiografía, que era una señora vulgar, frenética, muy simpática. Madame Blavatsky es como la rockstar número uno de la teosofía, que es un movimiento Sí, que así es la fundadora. es un movimiento que tuvo un auge y que influyó sobre un montón de gente que uno no creería. O sea, muchos personajes. En particular sobre Yates, como Sí. lo va a contar después justo Chesterton. Es una presencia muy linda la de Yates en toda, En todo, lo quiere mucho. pues cada vez que aparece en todo, sí, sí, sí. Sí, sí, lo estima mucho. Pero claro, además de eso, es decir, lo que pinta ahí es un panorama como de alternativas entre el espiritualismo, la teosofía y el ocultismo, la filosofía nihilista, que lo que produce es un filósofo holgazán. Esa frase me pareció, pero así de enmarcar. Exacto, Los perezosos filosofan exacto, los y perezosos los que filósofos. filosofan son perezosísimos. Exacto. Como que, sí, Y entonces, digamos, ese es el reflejo de como la anarquía moral que hay en la escuela de arte, como del momento en el que él se está formando y que es cuando conoce al demonio. No sabemos si todo esto lo que hizo es irse por caminos, digamos, como de los vicios. ajá, por los vicios, o si fue nada más una visión conceptual por perderse en algunas de estas doctrinas y rebajarse moralmente. En fin, no está claro. Sí, pues, yo en un momento dado pensé que le había dado por emborracharse Ah, eso seguro. o por consumir drogas, pero porque es que más o menos por esa época hace una descripción de es como una especie de restaurante casero, como un bistró, no sé si te acuerdas. Ujú. Él queda con un amigo para comer y se hacen amigos porque encuentran que a los dos les gusta comer, no fingir. Ah, Y habla de la situación de la buena mesa en Londres en ese tiempo, que después se pervierte y se vuelve una cosa horrible, llena de poses y pero que en una época uno podía ir a ciertas casas ujú, donde se sabía que se comía bien y podía por un precio decente comerse una cena pues bastante buena, realmente disfrutando de lo que era comer. Entonces uno dice, uno puede suponer que eran placeres sexuales, ujú, uno puede pensar que pueden haber sido hábitos incontrolables de los que le hacían sentir culpa. Uno no sabe, pero lo que sabe es que el tipo dice, yo llegué a los límites de la locura ujú, y sentí la maldad de cerca, la maldad como algo o alguien positivamente activo, no como una negación, no como un vacío, ujú. sino como una fuerza que positivamente habría sido capaz de destruirme. Y que él de alguna manera identifica con el pesimismo. O sea, como que había una actitud pesimista que tiene que ver con el nihilismo y tiene que ver con el darwinismo y tiene que ver con el ocultismo, ¿no? Como que todo eso siente que era... Pues son como alternativas a la solución metafísica, digamos, Exacto. como que cuando alguien tiene una creencia en que el mundo tiene un principio y un creador y una fuerza que lo sostiene y como una especie de orden o dirección, su alma tiene un camino señalado. Pero si carecemos de esto, aunque tengamos principios morales, aunque tengamos planes políticos, aunque tengamos maneras de movernos con las fuerzas ocultas, no.
todo eso se va hacia la nada. Exacto. Sí. Sí, sí, o sea, es interesante porque aunque no es específico, sí te deja ver cómo hay una crisis existencial, moral muy fuerte en él, Pero muy severa. que él revierte diciendo yo lo que quiero ser o yo lo que soy es optimista. O sea, mi Sí. posición, Pero yo creo que es un poquito, para el principio es como fake it till you make it. sí, sí. Como primero tratar de ser optimista, aunque no se lo crea del todo, Ujú. pero ya bien, o sea, él quiere comenzar a tratar de ser optimista porque ya vio que el pesimismo no es, que es muy peligroso. Es muy peligroso. Ahora, hay una cosa en la biografía que él hace deliberadamente que a mí me parece interesante, que es no poner fechas, Y, lo cual hace que sea muy difícil, porque él lo dice, al final lo dice. claro, eran los tiempos de tal cosa y fulanito por ahí. Exacto. Sí, Entonces es muy difícil saber algún acontecimiento en ese momento que hace que cambie radicalmente la manera de pensar, sino que sí. lo que va haciendo es mostrarnos como un mosaico muy amplio, porque el capítulo inmediatamente siguiente, que es sobre el nacionalismo, nos va a mostrar, digamos, cuando ya ha decidido empezar a escribir, cómo empieza entonces a tomar una posición política disruptiva, digamos. Eso del nacionalismo es fenomenal porque él descubre, habiendo publicado como un elogio de Chatham, ¿era? O sea, algún barrio o distrito de Londres, Ajá. y dice que estaba, como toda ciudad que se respete, está fundada sobre un volcán, Ujú. y se encuentra con una persona que se siente agredida por el comentario. Y dice, pero yo lo estaba diciendo como un elogio. Que era su editor, entonces le cambia el nombre del lugar, ¿no? Claro, sí, lo pone, le borra el nombre del pueblo y lo pone otro, y es que no puede aceptar ese elogio. Y entonces el patriotismo tiene que ver como con una especie de odio o de vergüenza con lo que uno es localmente. Es una cosa muy, o sea, es una paradoja el patriotismo. Exacto, Y tiene como hay una tensión entre patriotismo e imperialismo en los ingleses. exacto. Entonces, uno tiene un buen rato para entender eso porque él es un cierto tipo Ujú. que no cree en el imperialismo. En el imperialismo. Y que cuando viaja a Alemania Sí. encuentra ¡Ah! justamente eso, Uy, esa sí. vinculación entre nacionalismo e imperialismo y la idea, digamos, de la raza superior. Nacionalismo, patriotismo, imperialismo, sí. Y militarismo. Sí, no nos queda muy claro cuál sería ese periodo, pero a mí me parece que debiera haber sido Es anterior incluso a la Primera Guerra. esa anterior. Bueno, no queda claro cuándo es, pero parece ser antes. No queda claro, porque parece una cosa casi nazi, pero como no tenemos la fecha, no podemos situarla. Sí, y es muy difícil porque por el momento en que lo encuentra parecería ser anterior a la guerra, pero es imposible ubicarla temporalmente, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, en ese momento él se define así como socialista sin entusiasmo e imperialista sin entusiasmo, Ujú. y digamos, sus rupturas políticas que lo van a llevar luego a escribir de política es que él apoya la guerra Bóer en contra de los ingleses y va a apoyar el nacionalismo irlandés. Sí, Esas son como sus dos distancias políticas. sí. Pero por motivos que uno podría decir no implican una traición a su patriotismo inglés. Exacto. Pero lo que pasa es que es sumamente difícil de entender el matiz. Ujú. Pero sí, él dice es que los imperialistas lo que quieren es robar y lo enmascaran en un lenguaje todo, una retórica exaltada y muy espiritual y no sé qué de la patria y tal. Pero el imperio es una manera de robar Exacto. y es un gran acto de hipocresía. Pero hay algo que es interesante porque, digamos, la manera en que representa siempre el problema político es a nivel muy local. Súper local. Entonces comienza con este problema del editor que le cambia el nombre de la ciudad que nace bajo un volcán, ¿no? O sobre un volcán, Ujú. porque eso lo que le permite al mismo tiempo es hablarnos de cómo concibe por primera vez el Napoleón de Notting Hill.
Y para quienes no han leído el Napoleón de Notting Hill, tiene un planteamiento que me parece que es de una extraordinaria actualidad, y es, ha llegado el momento en que ya no se elige a los representantes populares, sino que se les elige por sorteo. Algo que, por ejemplo, en México ocurre. Ajá. Se elige por sorteo. No al presidente y a los demás, pero en algunos Que a casos, los ediles, a los concejales. no, a los candidatos de ciertos partidos, Mm, a los jueces, pasaron por una elección, primero se les seleccionó por un sorteo, en fin, ya sabes, cosas absurdas que pasan, sí, que es una exageración como de la democracia, es como cualquier ciudadano puede ser, sí. y entonces Y eligen. eso, sí. ¿Mm? Clap- Clapham y Kensington. Exacto, Los dos sitios, el contraste que hace. los dos sitios que están, donde él vive y donde vivía Ujú, su editor. sí, Y entonces él justo lo que hace es un día paseando, y esa parte me gusta mucho porque explica cómo genera su proceso imaginativo y dice, estoy paseando por Kensington y me estoy dando cuenta que ya no es una ciudad medieval y entonces que ya no hay un territorio que defender o cómo defenderlo o cómo entender esto. Y entonces a partir de ahí empieza a ubicar que hay tiendas, que todo tiene pues una farmacia, una panadería, una tienda de artesanías, etcétera. Pero de pronto ve como el gran tinaco de agua que surte de agua toda la... sí, Y dice, claro, si hay que tomar algo sí, como, como como, signo de poder es eso. sí, Y entonces, claro, el Napoleón de Notting Hill desarrolla la idea de alguien que está tratándose de apoderar de un territorio como este, ¿no? En esa paradoja que es, sí, pero ese paseo es fenomenal porque es como si las diferentes configuraciones del espacio, o sea, el espacio de entonces cuando él caminaba y el espacio posterior pudieran entenderse. Como, o sea, yo sé que esto ya no existe, este paseo ujú, ya no sería posible, pero así descubría uno que una cosa estaba lejos de la otra, o que para llegar de un lugar al otro había que dar ciertos rodeos. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que podía uno caminar por el medio de la calle exacto, durante tramos largos y no molestar a nadie y nadie lo molestaba a uno. Entonces uno dice, pero exacto. Dios mío, ¿Para cómo? ¿En qué mundo vivía eso, no? sí, 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 también cuando cuenta la anécdota de cuando llega el teléfono a casa de su papá y de cómo eso es una cosa que altera completamente todo, ¿no? sí. En el transcurso de la vida de Chesterton van a ocurrir varias transformaciones tecnológicas importantes. Ujú. Sí, el telégrafo y toda la cosa esta del Marconi, que, que, Que que- de eso tenemos que llegar con sí. calma Ujú. porque es como un gran momento histórico y tiene que ver con el hermano. Sí, Pero antes creo que podríamos detenernos un poco, porque ese es realmente como casi el final lo del evento Marconi, el escándalo Marconi es casi ujú. yo diría que de alguna manera es como el centro de la autobiografía, porque es como un homenaje a su hermano. Inéditos e inconclusos. Antes de llegar a eso, Sí. es cuando habla de Yeats, Ah, sí, del poeta Yeats, sí, y vuelve al tema del nihilismo, del agnosticismo y de cómo Yeats, en fin, sí, cómo Yeats es como el que se separa de todo eso, ¿no? sí, Porque dice que Huxley y después H.G. Wells, o sea, Huxley como el gran nihilista, sí, Huxley, pero no Huxley el de ciencia ficción, sino su abuelo, sí. el botanista, científico. Sí, que era como competencia de Darwin, ¿no? Un poco. Sí, Exacto, que era, bueno, contemporáneo de Darwin, que dialogaba con él, ¿no? sí. Tiene un nombre muy bonito, pero, en fin, Huxley. Cuyo heredero intelectual es H.G. Wells, que es uno de los socialistas. Que ese sí es escritor de ciencia ficción. Exacto. Porque el Napoleón de Notting Hill es ciencia ficción en cierto sentido. Es ciencia ficción a su manera, ¿no? Mm, ¿Cómo se llama? Es de cierta manera ciencia ficción, aunque claro, H.G. Wells es mucho más ciencia ficción, pero también Bernard Shaw, o sea, son sus dos grandes amigos.
literatos, Ujú. ¿no? Bernard Shaw y H. G. Wells, que ambos son socialistas y ambos son ateos y ambos son ateos ortodoxos. Es como los va a definir él, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, en contraste con Wells y Shaw, Yates es el que habla de las hadas. Sí, es un mundo habitado de presencias, lleno de voces y de seres, y Yates puede cantarlo, además, con ese encanto. Sí, y es el que Chesterton identifica que digamos, va contra el materialismo de los otros dos escritores, pero al mismo tiempo abraza el orientalismo de Madame Blavatsky. Y entonces se encuentra, Eso es una mezcolanza de teorías y de creencias, porque sí, hay gente que en un momento dado interpreta el mundo según el karma, según unas ciertas versiones del budismo, según, o sea, como que, pero que es como ir tomando categorías y conceptos de cuánta cosa exista, todo mientras no sea occidental tradicional. exacto, exacto, es un momento muy peculiar ese momento. Todo el mundo estaba buscando como alternativas. O Sí. sea, de hecho, el que luego se haya convertido al catolicismo forma parte, como ya lo veíamos con Tolkien, Sí, de esa polémica. de esa polémica, porque lo único que ve es relativismo moral, nihilismo, y luego, por otro lado, la excentricidad de los anglicanos. Que hay todo un espectro de sectas y de sociedades que mientras no tengan Dios y referentes dogmáticos, pueden elaborar una moralidad como les venga en gana. Es una cosa muy loca, Muy loca, muy loca. pero es el mainstream. Ujú. O sea, todo el mundo descree. Exacto. Y entonces la afirmación de la ortodoxia resulta ser excéntrica. Exacto, Sí. exacto. Y entonces lo que representa muy bien y que de pronto uno podría pensar cómo se piensa a sí mismo en esta sociedad, a él me parece que lo que hace muy bien es mostrarnos cómo su momento es un momento de una profunda crisis espiritual y religiosa, en donde, digamos, lo has descrito muy bien, hay como muchas corrientes que se oponen y que la iglesia tradicional es una iglesia que no sabe Ujú. cómo, Ofrecer algo con claridad, un mensaje que sea una referencia y la gente simplemente se va y se congrega con predicadores de todo tipo, entre los cuales en un momento dado Chesterton dice, pero es que hasta a la gente no le importa, no le importan las ideas de lo que dicen sus predicadores, exacto, no le importan los principios de su congregación, sino congregarse. No les importa qué dice el sermón, sino ir a oír un sermón. Y entonces ese tipo dice, no, esto no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser algo tan absurdo? Y es que lo que descubre es que la mayoría de la gente se está renunciando sistemáticamente a pensar. exacto. O, Sí. o sea, sí, pero al mismo tiempo que otros están buscando una escapatoria en direcciones que no los llevan a nada. Ujú. O por lo menos él cree que los llevan hacia una suerte de precipicio o una suerte de negación de todo o en fin, ¿no? O una nueva ortodoxia, porque eso es lo que le critica mucho a los socialistas, ¿no? Ah, claro. De ser demasiado rígidos en sus propias convicciones Sí, y no abiertos, ¿no? sí. Y entonces eso, por supuesto, o sea, lo que vemos es a un Chesterton que es muy crítico con el entorno, porque ciertamente de todas las opciones que están disponibles, va a escoger una que no está, La más rara, la más rara. la más rara. Ajá, ¿Viste esa escena en la que un señor muy elegante de Cambridge están cenando al lado del uno del otro y le dice, pero disculpe, señor Chesterton, yo con todo respeto le quiero hacer una pregunta, no lo tome usted a mal. Si usted no quiere responderme, por favor, tranquilo, no me responda, pero yo sí necesito hacérsela. ¿Me lo permite? Y tipo le dice, claro, pregunte. Y él le dice, ¿usted realmente cree en todas esas cosas que dice que cree? exacto, Y, exacto, y Chesterton le dice, por supuesto que sí. exacto. Y el tipo simplemente le dice muchas gracias y no le vuelve a tocar el tema en toda la noche. Como diciendo, pues sí, estoy aquí. Él dice, la frase es como el tipo creyó que había visto un hipogrifo, una cosa, o sea, un ser mitológico sentado a su lado. Exacto. Eso me pareció sumamente llamativo porque
porque sí, o sea, imagínate eso, que a principios del siglo XX encontrar un creyente parezca mentira. Exacto. Eso es, o sea, O una cosa extraña, extraordinaria, absurda. sí, yo creo que muy anglo, o mejor, como de zona de influencia de la reforma. Ujú, Es decir, o sea, yo quisiera saber si hay una historia del ateísmo y de todos estos movimientos equivalentes en España o Italia. Pues en Italia hay muchos movimientos sí, sí. que dan como fe de la existencia de un pensamiento comunista, socialista, materialista en la segunda década del siglo, que ya está desarrollado. Pero, caray, es muy fuerte esto. Ujú. Y eso me hizo pensar en dos cosas, o sea, me acabo de acordar. En la coincidencia con el Rerum Novarum, la encíclica Claro, de León, de León de XIII. León XIII, que estamos recordando después de la encíclica de León XIV sobre la inteligencia Ujú, artificial y que son los cambios tecnológicos y su influencia sobre la vida espiritual de la gente y cómo vivir en el mundo en esas nuevas circunstancias, por un lado. Y esa idea que le da a Chesterton por comenzar a defender el distributismo ujú. como alternativa al socialismo. Es decir, para colmo, el tipo tiene su propia posición, Propia teoría. Ajá. su propia teoría política y económica, que claro, es súper consonante con la idea de la doctrina social de la Iglesia, que consiste en garantizar que la propiedad sea algo a lo que accedan todas las familias. Todo. Eso es muy especial, Ujú. pero lo pone, o sea, o lo mete en el ruedo con un nuevo tema de polémica. Exacto. Entonces el tipo va coleccionando peleas, Sí, sí. va coleccionando peleas. La Peleas pelea sobre los Boers, la pelea sobre los irlandeses, la pelea. sobre los irlandeses nacionalistas y ahora la pelea sobre la distribución de la propiedad. Sí, sí. Y claro, la pelea sobre la ortodoxia Sí, claro. de la fe De la fe, por supuesto. cristiana. Y llegamos quizás al que me parece que es es muy chistoso, porque este creo que es el momento como culminante de la autobiografía, Ujú. que es cuando habla de la muerte de su hermano y, digamos, de lo que su hermano destapó y que cambia Sí. completamente la relación entre la prensa y el gobierno en Inglaterra. Sí, entonces hay que decir que él ha hecho antes de eso como una especie de elogio de una cierta situación de la comunicación y de la prensa en la época anterior en Inglaterra. Y es como un sano ejercicio de la libertad de opinión Ujú. y de la libertad de expresión en los medios y entre los periodistas. Y él goza con eso. Su hermano Cecil es también periodista. Sí, sí, incluso su hermano es director de un periódico. Exacto. Y justamente como director de periódico destapa, junto con otro reportero, el escándalo Marconi, Sí. que es Es importante como porque, un conflicto de intereses de los miembros del Parlamento y de gente en el gobierno que tienen conocimiento sobre cómo van a hacer las normas y entonces aprovechan para invertir basados en esa información. exacto, Y eso es un conflicto de intereses, eso es inside trading, se llama ahora. Eso es lo exacto, que hace nuestro amigo allá. exacto. Sí, sí, se llama además escándalo Marconi porque lo que ocurre es que el gobierno inglés decide contratar a una empresa norteamericana, Marconi, para poner El telégrafo. las redes telegráficas. Y como lo saben, los parlamentarios compran acciones de esta empresa Sí, antes de que se anuncie el contrato sí. multimillonario con el gobierno inglés. Es increíble, eso pasa hoy. Exacto, todo el tiempo. Para Chesterton, ese es un momento de absoluta ruptura de las relaciones entre la prensa y el Estado, que pasan, digamos, de una relación como de complicidad, es decir, te critico, pero creo que, Es como una deferencia, exacto, pero creo que como es una especie de respeto implícito, de respeto implícito a un no, mira, ¿no? mutuo, porque además a su hermano lo destruyen moralmente. Ujú, exacto. Y luego se va a la guerra Sí. y lo mata. Y entonces Chesterton casi no resiste eso. Exactamente. Esa, ese es, Sí, porque él se hace cargo del periódico, en fin, sí, y es justo poco después
quiero pensar que hay una cercanía entre todos estos acontecimientos y esta enfermedad que le da, que bueno, no describen, no sabemos qué es, pero es una enfermedad que lo tiene por años postrado. Postrado, sí, él no logra, o sea, dicen que durmió por meses, Ujú. Sí, sí, que estaba inconsciente por meses. Quién sabe a qué se referían con eso, pero sí. Entonces, el mundo, después de esto, además es otra cosa. es otra cosa. Sí. El mundo entero es otra cosa. Y yo creo que Chesterton ha hecho un trabajo importante en decir cómo era el mundo que ya no existe, Ujú. cómo eran las personas, cómo eran las relaciones sociales, cómo eran los tipos humanos en cada una de esas épocas, cómo fueron cambiando para terminar encontrándose con que ya no, ya eso no existe. Exacto. Entonces, por eso hace son tan lindos los homenajes a los amigos de larga data, porque son los que llevan como la continuidad de una identidad y de un conocimiento de seres humanos durante un largo tiempo, y eso como que lo reconcilia un poco. Ay, y luego lo de los políticos, la cantidad de políticos que nombra y con todos los... Sí, claro, lo que pasa es que luego es muy chistoso como este que es como el momento más fuerte, Sí, entonces pasa a hablar de las locuras que hace con sus amigos sí. y de los políticos. Desde una visión totalmente descarnada. Así es, sí, 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 sí. Yo no me centré tanto en la parte de los políticos porque ni los identificaba muy bien. No, pues por eso es que yo decía, ¿te acuerdas que el otro día en Twitter tú me preguntaste si me había dado la nostalgia monárquica o aristocrática? Ajá, sí, Pues es que una de las ventajas de ver The Crown es que es que no, pues que no se trata solo de The Crown, sino de la situación política. Entonces uno va sabiendo quiénes son los tipos de los partidos y cómo se están peleando el poder. Entonces, uno llega hasta Churchill, incluso puede llegar hasta Chamberlain, ok, que son gente que Chesterton conoce, y los conoce desde jóvenes, desde muy pequeños, y tiene sus posiciones, claro, y seguramente yo me imagino que los debe haber dibujado, que los debe haber criticado, es decir, los tiene clarísimos. Chesterton se mueve, siendo una persona de clase media, por decirlo así, se mueve en unos círculos súper importantes de poder sí, claro. y de decisión, y lo tiene todo muy claro, sabe quién es quién en ese ámbito. Y sí, y por eso, claro, por eso es que yo quería que me dieran una serie donde yo pudiera Claro, entender a todos ellos, claro. enterarme de la intriga política un poquito, con un poquito más de detalle para saber cómo es en el mundo de la post Primera Guerra. Bueno, ya podemos entrar en los viajes, Pues el matrimonio y la conversión tal vez me parecen importantes. Sí, porque los retratos de las celebridades, pues ya hemos hablado de los más importantes, de los literatos. la verdad es que yo solo quiero hablar de una anécdota, Ajá. y luego si quieres vemos estos otros dos temas, ¿no? Eh, Pues, Hay un episodio en el que habla de las locuras de las estancias con sus amistades y es cuando conoce a Henry James y a William James porque van de vacaciones y rentan una casa y la casa queda al lado donde están Henry James y William James, que bueno, para nuestros escuchas son un escritor, además un escritor de fantasmas norteamericano muy conocido, y su hermano, el filósofo pragmatista William James. sí. Y Y además, ¿te acuerdas que Henry James había sido amigo de Stevenson? de Stevenson y particularmente de Fanny, Exacto, ¿no? sí. En la que se va muy bien. Y es muy probable que sea la misma casa en la que los En conocieran. la que se vuelvan a encontrar, sí. No lo dice Chesterton, pero habla de una casa muy rara, muy particular, Mm, ¿no? Y entonces, en algún momento, Chesterton los invita a su casa y entonces los recibe y están platicando. Y en eso llega un amigo de Chesterton, que es Belloc, que llega con un amigo que han estado en Francia, en el frente, han huido de Francia, él lo hacía ya, ¿no? Han huido de Francia y cuando llegan a casa de Chesterton, Chesterton. lo hacen después de haber recorrido a pie desde Francia hasta donde está la casa de Chesterton, sin dinero, sin ropa, sin rasurarse, ¿no? Y así lo recibe, ¿no? Frente a estas dos personas Las luminarias. luminarias norteamericanas que son elegantísimas y, en fin.
Sí, me parece como una escena que pinta solo a Chesterton. Sí, hay que hacerle, es decir, ¿te acuerdas que Bernard Shaw decía que eran Chester Belloc? Ujú, exacto. Que eran inseparables, además todo indica un sentido del humor muy compatible, Muy compatible, sí. dos mentes que eran perfectamente armónicas entre ellas dos, sí, y pues Belloc merecería, o sea, me puse a mirar y merecería un episodio él solo, es increíble, Por supuesto, sin duda. sí. Inéditos e inconclusos. Pero bueno, pues ya nos estamos acercando hacia el final. Juan. Yo solamente retomaría una idea que es la presencia de su esposa. Es decir, que no es tan estelar en la autobiografía, pero uno sí, o sea, es decir, él no lo dice explícitamente, pero luego cuando ya uno sabe cómo es la cosa y se vuelve a fijar en los enunciados, en cierta manera de decir o evocar ciertos detalles, esta chica que apareció por allá en como el principio del siglo, le va dando como ciertas puntadas y lo sorprende porque es una persona que tiene una claridad en su vida espiritual, es una persona fuerte, es una persona sumamente inteligente, creativa, también escribe Ujú, y lo acompaña. El matrimonio es una gran aventura juntos porque ella es su agente, por ejemplo, ujú, y ella le ayuda a ordenar. Chesterton explica varias veces lo que significa ser absent-minded, exacto. que la vida no es 100% presente. Él dice, se le cambian las manos del lugar, su ropa es un desastre. El tipo no sabe dónde está parado, pero porque así funciona su cabeza. Ujú, Y esta mujer ahí va, como moviéndolo para que sea funcional. Y cosa muy importante, lo acompaña en su conversión. sí, Y no en el sentido de que uno influye en el otro para que se conviertan, porque cada uno tiene su búsqueda y cada uno tiene su ritmo. exacto. Ella va mucho más despacio que él porque ella tiene una ventaja, tiene una crianza con unas referencias más claras en el aspecto religioso que Chesterton no tiene. Ujú, Entonces Chesterton las va buscando y como ganándoselas a pulso hasta que logra su conversión ya a los 40 y pico. ujú. El padre, O'Connor. el padre Brown iba a decir, el padre O'Connor lo recibe en la iglesia católica y el tipo ha como encontrado el lugar. Y por eso ese encontrar el lugar es volver, o sea, y eso es literariamente muy complicado porque además este libro es largo. Literariamente es muy juicioso. Ujú, Chesterton está a punto de sí, morir sí. y logra llevar el libro de nuevo al inicio y descubre el sentido de la imagen de la llave con Ujú, la que había comenzado en la primera imagen de su infancia. La llave es la fe, que le da como la entrada ujú. al lugar de su búsqueda, al lugar de su proceso espiritual, y eso es sumamente bello, y me encanta encontrar, o sea, un tipo que tenía padre, un tipo que tiene una esposa que lo ama y a la que ama radicalmente, Ujú, y que tiene un sentido espiritual, que es, sin embargo, o sea, y que es ortodoxo, pero al mismo tiempo es excéntrico. No es un señor obediente que cumplió los preceptos de la Santa Madre Iglesia. No, es un tipo que tuvo que ganarse a pulso cada claridad espiritual con la que contó ujú. y se atrevió además a luchar por ellas. Eso es una cosa, pues, admirable en estos tiempos en los cuales uno tiene tantos, lo digo personalmente, a mí me parece que uno vive rodeado de amenazas a su libertad y a la capacidad de expresar alguna creencia. Chesterton no se amilanó ante nada nunca. No, Su hermano tampoco. Estamos en una época sumamente heroica en el sentido de la libertad de expresión y eso me parece hermosísimo. Y que además de eso haya amor, mejor dicho. absolutamente. Y fíjate que no es nada cursi, ¿no? O sea, Pues mira, esto es cero de cursilería, cero. no, 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 no. No, No logramos, no lograste encontrar el momento cursi del programa hoy. no hay momento cursi.
Eso Es un logro. Sí. es un logro de Chesterton, sin duda. Es un logro de Chesterton. Muy bien, a mí me gustaría terminar leyendo Ujú. un pasaje del capítulo 16, el dios de la llave dorada, al que se está hablando, porque me parece que es un retrato fantástico de sí mismo. Sí. Dice así: hace algún tiempo que, sentado en un atardecer de verano, pasando serena revista a una vida indefendiblemente afortunada y feliz, calculé que debía de haber cometido por lo menos 53 asesinatos y que he estado complicado en la ocultación de unos 50 cadáveres que delataban otros tantos crímenes. Habiendo colgado una vez un cadáver de una percha, escondido otro en el saco de un cartero y decapitado a un tercero para ponerle la cabeza a alguna otra persona, y mucho más a través de numerosos enredos de esta especie. Cierto es que he perpetuado la mayoría de estas atrocidades sobre el papel, y recomiendo vivamente al joven estudiante que, excepto en casos extremos, dé expresión a sus impulsos criminales de esta forma y no corre el riesgo de estropear una idea bella y bien proporcionada, rebajándola al plano del experimento material, donde sufre con demasiada frecuencia las imperfecciones inesperadas y las desilusiones de este bajo mundo, trayendo consigo una serie de consecuencias legales o sociales indignas y desagradables. Maravilloso. Es maravilloso. Y lo dice con esa cara, ¿no? Es decir, Es fantástico. es perfecto. Exacto, No, es el sentido del humor de Chesterton es insuperable. sí, me encanta, o sea, no, te digo que realmente yo lo que más gocé es esa idea que está en toda la autobiografía de que fue una vida feliz y que entonces contarla Sí. lo hace feliz también, ¿no? O sea, a pesar de haber momentos, Dificilísimos, dolorosos. tristes y momentos difíciles, dolorosos, aún así es una vida feliz. Es una vida en que jugó, es una vida en que cometió miles de asesinatos, al menos en papel, Sí, 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 en fin. Y creo, digamos, yo me quedaría con eso. O sea, uno se puede contar a sí mismo sí, su vida como una vida feliz. sí. Y yo creo que eso supone una idea narrativa de la felicidad. Es decir, la felicidad es, en términos narrativos, la posibilidad de que haya un arco distinguible, una unidad, de tal manera que todo lo que ocurre y lo que se cuenta aporta a la plenitud del ser que ha vivido. Es decir, narrar sería una manera de descubrir que has vivido plenamente. Sí. Así es, Ah, mira, qué bello. así es. Pues muy bien, Juan. Pues creo que lo hemos logrado a pesar de las Sí, sí, sí. calamidades, Sí. a pesar de las dificultades de agenda mundialista. De las dificultades de señal de internet. Las dificultades de señal de internet, pero bueno, el cariño que le tenemos a Chesterton superó todas. Mira, ha sido una gran experiencia. Ha sido una gran experiencia en todo sentido. Entonces, eh, gracias, gracias de nuevo. Gracias, Nacho. Por estar ahí siempre. Bueno, pues esto fue Inéditos Inconclusos. Hasta la próxima. Y bueno, Juan, a todo esto, si la gente está enojada con nosotros o muy contenta con nosotros, ¿qué puede hacer? ¿Nos puede escribir a algún lado? Nos pueden escribir, claro, con sus comentarios, críticas, dudas, preguntas, peticiones a ineditingcon@gmail.com. Lo encuentran en la descripción del episodio. Y dime, ¿qué más pueden hacer? Porque ellos nos pueden ayudar mucho, ¿no, Juan? Nos pueden ayudar mucho con sus comentarios en la plataforma, sus reseñas, sus calificaciones y compartiendo con sus amigos, su familia y en sus redes sociales. Y por supuesto, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar ahí todo lo que quieran. Gracias. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Conducción, Ernesto Priani Saizó y Juan Fernando Mejía Mosquera.
Producción, Ignacio Bazán Estrada. Música original, Daniel Villegas Vélez. Diseño de logo e identidad visual, Ana María Noguera Díaz Granados. Síguenos en nuestras redes sociales como @inedetincon y comunícate con nosotros a nuestro correo electrónico inedeticon@gmail.com.